¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Estamos aquí nuevamente y en esta ocasión vamos a hacer el tag de la mascota. Este es un video que a mí me llena mucho de emoción porque a mí me encanta hablar de mis perros y poder hablar horas de horas. No va a ser muy larga la intro. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo se llama tu mascota? Bueno, tengo dos perritos, perrotes enormes. El mayor se llama Duke y el menor se llama Max. ¿Por qué le pusiste ese nombre? A Duke lo adoptó Nick primero. Él dice que le puso Duke porque, bueno, en los primeros días no tenía nombre, no sabía qué nombre ponerle y, bueno, como fueron pasando los días, él le dio por decirle Duke y él hacía caso cuando decía ese nombre, cuando le llamaban por ese nombre y, bueno, se quedó con Duke. A Max, cuando Nick y yo éramos novios, siempre hablábamos de casarnos y decíamos que íbamos a tener un perro. No sabíamos qué raza, pero decíamos que íbamos a tener un perro y que ese perrito se iba a llamar Maximus Prime, pero se llama Maximus, solo Maximus. Entonces por eso se llama Max, porque es algo que siempre lo planeamos. ¿Qué raza es tu perro? Duke es un mix de un Morning Machine y un Border Collie. Él es un perro muy inteligente. Y Max es un boxer. ¿Qué edad tiene tu mascota? Yuki nació en noviembre del 2016, él tiene 1 año 3 meses. Sí, 1 año 3 meses. Y Maxi nació en julio del 2017. Maxi tiene 7 meses. ¿Cómo llegó a ti tu mascota? Duki, cuando Nick se mudó acá a Italia, él quería un perrito porque él nunca había tenido un perro en su vida. Y él quería tener un perro, entonces fue a una granja donde tenían estos perros en adopción y vio a Duke. Él dice que ese perro le gustó y luego lo adoptó. Y desde ahí, desde febrero del 2017, Duke está con Nick. Luego llegué yo en julio-agosto llegué yo y bueno, desde ahí lo tenemos. Así es como llegó a mí. Para mí llegó con el paquete de mi esposo y un perro. Y Max, como les mencioné, Nick y yo siempre deseamos tener un perro entre los dos. Yo vivo enamorada de la raza de los boxers. Para mí es un perro es una raza que se ha ganado mi corazón. Yo a todos los perros los quiero, pero yo crecí con un boxer a mi lado y era el perro más hermoso del planeta. Entonces desde ahí esa raza me robó el corazón. Para hacer realidad ese hecho de casarnos y tener un perro que se llama Max, elegimos a un boxer y bueno, así es como fuimos a Florencia, viajamos y trajimos a Max a vivir con nosotros. El video de cuando lo fuimos a ver se los dejo por aquí y bueno, pues los dejo por aquí. ¿Cómo le dices de cariño? Bueno, a Duke, siempre lo llamamos Duki, Duke, pero cuando estamos enojados sí es Duke. Pero de cariño le decimos Duki. A Max le decimos Max, Maxi Boy. Siempre le decimos Maxi. Pero cuando estamos enojados sí es Duki Max. Pero cuando día a día es Duki, Maxi Boy, babies, boys. Siempre le decimos boys. Pero bueno, así es como nosotros le decimos. ¿Qué es lo que no le gusta? Bueno, para mí ellos son dos perros muy descomplicados, ¿no? Pero yo siempre he dicho que tener un perro es como tener un niño de 5 años en la casa, ¿ya? No es como tener un bebé, porque un bebé es mucho más complicado que el pañal, que hay que alimentarlo cada 2 horas, ¿no? Pero es como tener un niño en la casa. Entonces, tener 2 perros es como tener 2 niños de 5 años en la casa. Y a veces hay días que ellos se levantan y son todo amor entre ellos, ¿no? Porque con nosotros siempre son todo amor. Entre ellos como hermanos, hay días que se levantan y son todo amor, que te comparto mi comida, te comparto mis juguetes, te comparto mi cama, dormimos así juntitos. Hay días que se aman. Pero hay ciertos días en que uno de los dos se levanta de mal humor, se levanta como enojado con el otro. Hay días en que Max se levanta enojado con Duke y Max no le comparte nada. Y hay días en que Duke se levanta enojado con Max y no le comparte nada. No comparten la comida, no comparten la cama, se hacen... Entonces, bueno, el otro ya sabe que estás bravo, me voy. Pero, como yo digo que es como toda familia, todo par de hermanos. A veces se aguantan, a veces no se aguantan. Pero al final del día siempre son mejores amigos entre los dos. Siguiente pregunta, ¿qué comida no le gusta? No sé qué no le gusta porque siempre les doy comida de perro.
Y cuando estamos comiendo ellos siempre como que huelen y quieren, así que no le damos. Bueno, yo no le doy. Nick a veces los malcría y les da que un pedazo de pollo, un pedazo de carne, pero no sé que no le gusta. Lo que sí sé es que les encanta cuando estoy a veces cocinando, cuando estoy cocinando mis ensaladas y estoy cortando zanahoria. Yo sé, por ejemplo, a veces les doy vegetales porque son naturales y no creo que les haga mucho daño. Cuando estoy picando zanahoria y les doy zanahoria, se vuelven locos. Regresan y es como que dame otra zanahoria. Hay otra zanahoria, mami, quiero más. Y yo no les doy mucho, les doy apenas un pedacito de zanahoria, pero a ellos les encanta. Es como darles un hueso. Creo que es por lo que es bien crunchy, que bueno, a ellos les gusta. ¿Cuál es su juguete favorito? Bueno, el juguete favorito de Doug es súper fácil. A él le encantan las pelotas, pero él está aferrado a un monito, que es un monito de juguete. Ya se los voy a enseñar. Él le encanta su monito. Él duerme, él sueña y vive por su monito. Este es el monito. El monito está todo sucio, ya lleno de pelos, de baba. A veces los llevan al patio y yo lo tengo que andar entrando. Este monito suena. Esperen, ahí suena. ¿Cómo es la personalidad de tu mascota? Ellos dos son perros muy extrovertidos. Son perros con mucha energía. Mucho. Yo puedo decir que Doug es un perro muy protector. Si él siente que algo no está bien, él enseguida se pone alerta. A la vez, creo que es un perro, como que parte de su personalidad es ser un perro algo nervioso, pues él ladra muchísimo, él ladra mucho. A veces pasa una bicicleta, un carro, como que haciendo el motor hace mucho ruido y él empieza a ladrar pensando que el carro se va a estacionar aquí, no sé. Pero ay, Dios mío, si yo les abriera la puerta, si el vecino se acercara, él es miedoso, o sea, él aparenta ser protector, pero no, él es miedoso. Max, por otro lado, Max es un perro más tranquilo. Max puede escuchar, puede ver al vecino y él sigue en su siesta o en su juego o en lo que él esté. Tiene mucha energía, quiere jugar todo el tiempo. Él es muy curioso, olfatea bastante, siempre quiere jugar. Es muy perezoso también a la vez, porque cuando duerme. No hay nada en esta tierra que lo levante. ¿Cuál ha sido su mayor travesura? Ellos hacen travesuras todos los días. Para mí, yo siempre digo que son mi dolor de cabeza. Yo los amo con mi vida, pero son mi dolor de cabeza día a día. Tengo que estar muy pendiente de ellos porque son todavía pequeños. Aunque Doug tiene 1 año, actúa como si tuviera 6 meses. Y aunque Max tiene 8 meses, es un cachorro. Actúa todavía como de 3 meses. Y Max tiene en su mente, él piensa que todavía es un perrito chiquito, que no tiene fuerza. No mide su fuerza, es como un niño. Cuando recién está creciendo y un niño no mide su fuerza, es bien como tosco el niño. Así es Max. Max todavía no se ha dado cuenta de lo grande que ha crecido, lo mucho que ha crecido y lo fuerte que se ha vuelto. Y de la cola que tiene, porque cuando mueve la cola va destrozando todo lo que hay al paso. Veo que hay cáscaras de banana, cáscaras de huevo en mi sala. Cuando voy a la cocina, la basura toda regada. Eso es Doug. Porque Doug empieza la travesura y Max la termina. Y es muy chistoso en realidad, porque cuando eso pasa, Doug es muy inteligente, eso sí, Doug es súper inteligente. Cuando yo me doy cuenta y voy a la cocina, Doug inmediatamente sale corriendo a esconderse porque sabe que hizo algo mal. Max no, Max es como que, hola mamá, hola. Y yo así de, perro, ¿qué hiciste? Max nunca sale corriendo después de una travesura. Max es como que al que siempre cachan. Ya, ese es Max. Max es más niño todavía. Entonces, bueno. Recuerdo más bonito, Nick regresó recién el sábado de Alemania. Él se fue 2 semanas, estuve solita. Y la última semana me dio un poco de gripe. Estuve 3 días con una gripe muy fuerte. Y como estoy embarazada no puedo tomar nada, no me gusta tomar nada. Tomaba mucha vitamina, mucho jugo, mucho limón, miel, pero no tomaba ninguna pastilla, ningún medicamento porque me da mucho miedo por el bebé. Estuve muy decaída, pasaba acostada en la cama. Durante el día mis perros tienen mucha energía y necesitan de mucha atención. Pero yo no podía y mágicamente, por milagro, esos días ellos estuvieron muy pasivos,
muy pasivos. Ellos estuvieron dormidos todo el día, dormían casi que todo el día, se levantaban, jugaban, comían un ratito y regresaban. Aunque no estuvieran dormidos, ellos estaban en sus camas, así acostados. Si yo me acostaba a ver televisión, ellos se acostaban conmigo a ver televisión. Me seguían a todos lados. Si yo iba a la cocina, me seguían los dos. Si yo iba al baño, me esperaban en la puerta del baño. Si yo iba al patio, me iban al patio y entraban conmigo. Y algo muy lindo es que una de esas noches que yo estaba dormida, ellos no duermen en mi cama nunca. Nunca, porque saben que no me gusta. Ellos tienen sus camas y ahí duermen. Pero esa noche yo no podía dormir, y porque por la tos, yo no podía, y la gripe, la nariz, no me dejaban dormir. Duke fue el primero en acercarse al filo de la cama y me veía, hasta que en un momento se subió a la cama y puso su cabeza aquí al lado de la mía. Hacía muchísimo frío. Y Max fue después de eso. Max se subió a la cama y puso su cabeza en mis piernas y Duke aquí cerca de mi hombro. Y ahí, bueno, ahí dormimos. Eso fue muy lindo para mí, porque me hizo darme cuenta que ellos, lo pendiente que están de mí, lo mucho que perciben mis cambios. ¿Cómo es tu perro cuando está enojado? No, nunca se han enojado con nosotros. No, nunca. Son muy pacíficos. Y cuando están aquí en la casa, ellos me escuchan. Me escuchan porque creo que están en su ambiente, ¿no? Sienten que este es un ambiente de calma, de paz, de tranquilidad, donde está mamá, donde está papá, y no nos va a pasar nada malo. Pero cuando están afuera, ellos creen que es todo libertad, que no hay reglas, que es todo libertad, que yo puedo correr, comerme una piedra, comer lo que yo encuentre. Entonces, a nosotros no nos gusta eso, porque a nosotros nos gustaría llevar a los perros a pasear y que ellos nos escuchen aquí dentro de la casa y fuera. Por el tal motivo, hemos contratado un entrenador. Entonces los niños van a recibir clases. El 1 de marzo viene una entrenadora que nos han dicho que es muy buena. Y bueno, eso lo esperamos porque, como les digo, ahora ellos son cachorros y bueno, necesitan mucho de mí. Que para jugar, que mami quiero comer. Por ejemplo, miren lo que me puso en la silla Duke en este momento. Una pelota. Eso significa que quiere jugar el niño. ¿Jugar? ¿Play? Play, ball, sit, paw, good boy, look at pelota. Me demandan mucho de mi atención y no queremos eso cuando la bebé venga. Queremos que ellos sean perros que puedan jugar entre sí, porque son dos. Entonces que puedan jugar entre sí, que no me hagan destrozos, que yo no tenga que estar pendiente de ellos todo el tiempo. Entonces esperamos que la entrenadora nos pueda ayudar. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado escucharme. Muchas gracias. A mí me encantó hablar de mis bebés, que ahorita ya están alborotados porque quieren ir a jugar. Les dejo mis redes sociales para que me sigan en Facebook y en Instagram. Si les gustó este video, denle like y no se olviden suscribirse para que puedan saber más de mi día a día. Los dejo, los quiero mucho, les mando un abrazo. Me olvidaba, les iba a enseñar mi pancita porque muchos me han preguntado que cómo voy. Entonces voy a aprovechar este videito. Aquí está Luciana, esta es mi pancita. No sé si se ve mucho. Creo que ahí se ve más. Pero la bebé está bien. No he botado mucha panza, tengo 23 semanas. No he botado mucha pancita, pero la bebé está bien con su peso y su estatura está perfecta. Entonces sabemos que todo está en orden. El viernes cumplo 24 semanas, ya 6 meses, ya falta poquito. Y bueno, eso es todo, ya los dejo, los quiero muchísimo. Un saludo a toda mi familia, a mis amigos, los extraño y les mando un besote.